Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual y como siempre les doy la más cordial las bienvenidas. En esta ocasión esta cápsula es en torno a tres temas que me han estado pues ahora sí que comentando, a ver cuál es mi opinión respecto a estas situaciones que están aconteciendo en torno a la reforma judicial en nuestro país. Y bueno, pues la verdad es que se ha ido complicando un poco. Les puedo decir que sí me está preocupando un poquito en torno a esta cuestión de legitimidad. La verdad es que deberíamos de estar pensando en esas cuestiones en lugar de estarnos arrebatando el poder, pero bueno, enseguida lo comentamos. Los tres temas que voy a abordar rápidamente, lo más rápido que pueda, por petición de ustedes, es precisamente el tema de los jueces sin rostro, que no me parece muy complejo, es un tema que vamos a seguir hablando. La marcha de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, que obviamente yo soy egresado de esa facultad, por lo tanto, pues es de mi conocimiento lo que pueda ocurrir ahí. Y esta otra situación en donde se otorga un amparo para que no se discuta pues lo que es propiamente la reforma judicial, ¿no? Que es obviamente para mí es notoriamente improcedente lo que hace este juzgado de distrito en Morelos, me parece, juzgado administrativo. Pero bueno, lo vamos a platicar a continuación. Si se llega a cortar, como yo siempre se los digo, a veces TikTok no nos da el espacio suficiente, pero en caso de que se corte, los espero allá en YouTube a través de www.luis.mx. Luis.mx, ya les he dicho, no es una página web, es un redireccionador. Cuando ustedes lo teclean, los lleva al home allá en YouTube de Cápsulas Universitarias con Luis, así se llama el canal, y ahí van a encontrar este y varios temas, más de 1000 cápsulas, más de 500 temas. Pero bueno, miren, primero pues vamos a ver este tema de los jueces sin rostro. Es algo que vamos a seguir platicando, así que es rápido. Yo lo que les puedo decir es que es una figura polémica, sí es bastante polémica porque pues se presta a muchas situaciones que pues son o pueden ser delicadas y a veces se presta a una mayor corrupción que en otros casos. Aquí yo creo que lo importante es cómo se pueda discutir y cómo pueda quedar perfectamente todo bien estructurado de tal manera que no tengamos ese problema, esa preocupación, ¿verdad? De que pudiera haber este tipo de situaciones. Precisamente uno de los argumentos que tienen actualmente algunos jueces, simpatizantes, familiares conocidos, algunos disque conocedores del tema, es decir, que son disque porque la verdad puros comentarios fuera del lugar, pero bueno, este tiene esa doble arista, digamos, ¿no? Puede convertirse en algún momento en una espada de dos filos, ¿no? En donde, pues sí, por un lado puede corromperse de un lado y por el otro lado puede corromperse del otro. Pero yo creo que dentro de lo que vamos a seguir platicando en cápsulas más adelante, para quien guste suscribirse, vamos a seguir analizándolo un poquito más a fondo. Me parece que la clave está en una regulación adecuada. Ya incluso en las discusiones por ahí veíamos a Gerardo Fernández Noroña y veíamos otras personas discutiendo respecto a esta situación sobre la factibilidad, y me parece que sí, efectivamente hay una figura que a lo mejor todavía causa polémica, pero que es de hasta cierto modo razonable. Tú eliges a determinado número de jueces, pero no sabes cuál de todos es el que va a emitir una sentencia. Me parece que sí le da más seguridad a ciertas sentencias, y creo que podría ayudar, digamos que lo podemos ver como una reforma que pueda apoyar más, porque actualmente pues, los jueces se conocen, ¿no? Entonces, a veces, en muchas ocasiones, no a veces, sino en muchas ocasiones, ocurre que los jueces pues sí les tiembla la mano, y eso lo vemos en el día a día. Por eso vemos que sueltan a delincuentes, por eso vemos que con tanta facilidad están otorgando libertades, y para que no haya sensacionalismo, para que la prensa no esté tan al pendiente, pues entonces hacen los famosos sabadazos. No sé si se acuerdan mis seguidores más antiguos, cuando hablábamos de Miguel Ángel Mancera, hablábamos precisamente yo no le dije sabadazo, pero hablábamos del cómo existe este truco que utilizan mucho los políticos, sobre todo, en donde de lunes a viernes
das determinadas declaraciones y ya el sábado, cuando ya no hay prensa formal, cuando ya está todo más relajado, entonces sí ya tomas decisiones, ¿no? Para efectos de que de evadir la prensa y de evadir algunos problemas, incomodidades, ¿no? Y ya les decía yo que eso es muy frecuente entre los políticos, nada más que Mancera, hasta donde yo vi, fue un hombre que lo hizo, pero muy, muy seguido, pero bueno. Y la cuestión está en que esto se replica y esto lo seguimos viendo, y entonces los jueces les tiemblan la mano y prefieren pues que se liberen a los delincuentes. De todas maneras, me parece que si la reforma es bien hecha, podría haber algún momento en el que fuera necesario, si se detectara algún momento de corrupción, algún momento complicado, pues yo creo que en algún momento sí se podría saber cuál es la identidad del juzgador cuando se trate de alguna situación de notoria corrupción, cuando se tratara de alguna situación que es que se está visualizando, se está observando que hay algo irregular. Entonces, para eso debe de haber un mecanismo, un organismo, un órgano encargado de poder revisar eso, y entonces, si es necesario, pues entonces se tiene que descubrir la identidad del juzgador. Yo creo que sí, cuando hay algo que sale fuera de todos los parámetros legales. Me parece que en ese caso no debería de haber ningún problema, y creo que es perfectamente válido. Si me preguntan, ¿estaría bien un juzgador sin rostro? Yo provisionalmente les puedo decir que sí, siempre y cuando la regulación en torno a esa figura pueda satisfacer precisamente las necesidades. Lo que estamos buscando es que no haya tanta impunidad y que el juzgador tenga esa posibilidad, ¿no? Que no esté pensando en que le pueda ocurrir algo, ¿no? A que tenga consecuencias. Yo en la práctica, como se los he dicho, pues a veces uno nota en sentencias, en otros juicios, en juicios diversos, el temor que tienen muchos jueces de poder aplicar completamente el derecho, y siempre andan buscando la pena más baja o buscar el error, a ver hasta dónde se equivocó el Ministerio Público, a ver por dónde está la falla y con eso liberar, que ese es uno de los problemas precisamente que tiene actualmente el sistema judicial que tenemos. Todo el tiempo están buscándole fallas y errores al Ministerio Público. Sí, es verdad que hay que reformar también al Ministerio Público, que eso es algo que se ha pedido desde hace décadas, pero también a su vez pues hay que echarle el ojo a esta situación con los juzgadores, porque ellos se lavan las manos echándole la culpa al Ministerio Público, y eso es algo que tenemos que corregir, ¿no? Entonces, pues como un primer comentario, y se los dejo como el momento de reflexión, me parece que no es tan mala idea. El problema es la regulación, hay que hacerla correctamente, y por eso es necesario discutirla, ¿no? Y que es fundamental, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo, y es precisamente en donde entra esta situación, ¿no? de este amparo que pues la verdad es que me resulta muy ruidoso, me parece muy sobrado. Fíjense que pues bueno, para quienes no son tan recientes en estas cápsulas, no son personas que ya le hayan dado una vueltecita a las cápsulas, porque ahí está la explicación a más grandes rasgos. Me refiero a todos ustedes, mis amables visitantes. Una de las cosas que yo he platicado para otros seguidores y para otras personas es que la figura del amparo, el juicio de amparo, lo que busca es suspender un acto que pueda ocasionar un daño irreversible a algún acto o alguna situación que por su naturaleza misma no sea factible repararlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se está demoliendo algún inmueble, algún edificio, algún monumento o algo, y esa demolición no cumple cabalmente con los requisitos legales, entonces se acude al juicio de amparo y se solicita que no sea demolido. ¿Por qué? Porque no se cumplen todos los requisitos. Si no se otorga el amparo, la demolición lo que haría es acabar con ese monumento o con ese inmueble, y sería de imposible reparación porque ya está demolido. ¿Qué vas a proteger?
proteger si ya está demolido, ¿no? Entonces, para eso sirve un juicio de amparo. O el tema de la libertad, ¿no? Cuando se ha hablado de la libertad, si no otorgas tú la libertad, pues estás causándole un perjuicio a una persona porque no está gozando de la posibilidad de atender sus propios asuntos, su vida normal, su vida cotidiana. Entonces le tienes que otorgar el amparo de tal manera que se le pueda otorgar certeza jurídica y se le libere a la brevedad posible, o se le detenga, porque ya deben de estar los elementos suficientes, los indicios suficientes para poderlo procesar, ¿no? Para esos casos sirve el amparo, que es buenísimo, ¿no? Pero en este caso me preguntan mi opinión, y yo lo que les puedo decir es que, bueno, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay un error, pero como estamos en una época política, pues se manejan las cosas de manera muy turbia, ¿no? Ya les decía yo en las cápsulas anteriores que efectivamente hay un jaloneo de poder, y entonces se pierde un poquito el equilibrio, se pierde un poquito la ecuanimidad, ¿no? Y entonces eso es muy delicado. Me refiero precisamente al tema de lo que es un partido político. Ahí está en las cápsulas anteriores para quien quiera revisar lo que es un partido político, y entonces que quieras torcer o tergiversar provoca una serie de situaciones que incluye la incertidumbre. Si hay una incertidumbre, entonces ya no hay respeto hacia el Poder Judicial, y si no hay respeto al Poder Judicial, entonces va a haber problemas, va a haber inestabilidad social. Entonces eso es muy delicado, y eso es lo que he tratado de decirles desde cápsulas anteriores. Es muy delicado que queramos defender al Poder Judicial satanizándolo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. El Poder Judicial siempre debe de tener esa seriedad. Esta actitud, por ejemplo, de la doctora Norma Piña, de aceptar este recurso que interpuso Marco Cortés para poder revisar este tema de la reforma judicial, la verdad es que le resta seriedad a un órgano. Y recordemos que Norma Piña juega tres papeles fundamentales. Uno que es precisamente que en sus manos está el Poder Judicial, está en la imagen pues del Poder Judicial, que es algo que se tiene que cuidar mucho, porque ya les he dicho, cuidado con caer en estas falacias y en estas situaciones, porque pierdes el respeto de la gente. Eso es de mucho cuidado. Esta otra situación, que como ministra de la Suprema Corte, ministra presidenta ahora que hayan inventado la palabra, ¿no? Pero bueno, ya hemos platicado sobre ese tema. Para quien guste que lo sigamos platicando, bueno, pues ahí está en las cápsulas próximas que ya están por subirse, para quien guste suscribirse. Y pues estamos teniendo esta situación adicional, pues, en donde como ministra ella conoce el derecho, no puede decir que no lo conozca. Entonces no puedes admitir a trámite algo que no es procedente, que no corresponde. Entonces cuando el ministro Carranca, como mencionó Andrés Manuel, que le dio miedo, bueno, no es que le haya dado miedo, simplemente es que no es procedente, pues. O sea, si estás viendo un documento cuyo contenido no corresponde al puesto, no corresponde a la institución, no corresponde a lo que se está solicitando, a la materia, a la jurisdicción, lo que sea, pues obviamente lo tienes que desechar, tienes que declinar ese documento, ¿no? Entonces no es un tema de temores, sería con lo único con lo que no estaría yo de acuerdo con Andrés Manuel, pero fuera de eso, no es un tema de temor, es que no procede, pues. Entonces, eso los debería de saber efectivamente la ministra Piña, y no lo hizo. Entonces eso también es una mala imagen para el Poder Judicial y mala imagen para una ministra. Y si a eso le agregamos que como mujer también debe ella porque es una mujer, debe de tener cuidado, porque se está depositando la confianza en una mujer.
para que esté al frente de la Suprema Corte, para que esté al frente de una serie de intereses, de una serie de situaciones muy específicas que tienen que ver con la estabilidad y el futuro del país. Entonces es algo que se tiene que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque como mujer tiene una responsabilidad más grande. Se está depositando la confianza en las mujeres en una presidencia, tanto de la República como de la Suprema Corte. Se está haciendo esta situación de este equilibrio, estas cuotas que se están haciendo en el Congreso de la Unión para que haya un equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, estamos viviendo un momento, como muchas dicen, momento de mujeres. Y ese momento de mujeres, pues, tendría que ser aprovechado correctamente, porque el día de mañana puede empezar a haber una serie de problemas y de reproches. ¿Por qué? Porque se dejó en manos de las mujeres y se hizo esta cuota de género para efectos de poder darles un equilibrio, y lo único que ocurrió es que se dejó en manos indebidas, ¿no? Y es como yo lo he platicado en diversos posgrados, o sea que no es nada más de aquí en las cápsulas o porque a veces se me ocurrió, ya lo he discutido yo en diversos posgrados en donde he tenido oportunidad de participar. Y se los he dicho, es fundamental que no estemos pensando en cuotas. No puedes tú tener un puesto solamente porque eres compañero, compañera o compañere o abecedario, LGBTX, lo que sea. No importa lo que seas. Esos puestos, esos lugares deben ser para las personas que tengan mejor perfil. No te puedo decir que sean los mejores, no puedo decir eso, porque es muy difícil, somos humanos, pero sí puedo pensar en que se pueda elegir a las personas más adecuadas, eso sí, que tengan un perfil que sea lo menos vulnerable, ¿no? Que sea un perfil lo más sólido que se pueda dentro de lo factible. Entonces, yo, como lo he comentado en muchas ocasiones, a mí no me interesa si en el Congreso hay 500 compañeros o LGBTX o todas son mujeres, no me interesa, siempre y cuando las personas que estén ahí sean las más capaces, sean las más adecuadas. Creo que eso sí se tendría que cuidar muchísimo. No darte un puesto solamente por un tema de cuota de género o de cuota de grupos vulnerables. Me parece que eso es completamente incorrecto, porque entonces en todo caso tendría que ser la gente más capaz, y creo que es en ese tipo de casos en los que no debería de operar la famosa cuota de género. Pero bueno, esto es una discusión que vamos a seguir teniendo en cápsulas más adelante. Para quien guste suscribirse o dejarme aquí su comentario, con todo gusto yo lo leo en cuanto me es posible. Entonces tenemos estas situaciones, ¿no? Entonces lo que, como yo les comentaba, a mí me parece completamente errónea la decisión en Morelos, porque se trata el amparo para proteger algo que está en un momento muy vulnerable y que si no lo proteges puede haber un daño irreparable. El argumento que yo alcancé a leer, salvo que tenga acceso yo a la sentencia completa, hasta donde yo logro leer, la decisión se basa en que si no se otorga el amparo, cuando llegue la nueva legislatura va a haber un momento de indefensión en donde no va a ser factible que se pueda defender el juzgador, que pudiera ser retirado de su puesto, ¿no? Que no se le está liquidando, no se le está dando un trato adecuado. Aquí el detalle está en que el juzgado se adelanta, se anticipa. Ese es el problema, está dando por hecho algo que todavía no está decidido, o sea, se está discutiendo. Ojo, se está discutiendo, no se ha decidido absolutamente nada, y creo que ese es un momento fundamental en el que debemos de tomarlo muy en cuenta y que nos debe de llevar a la reflexión. Tú no puedes detener, o sea, es por una cuestión de lógica, nada más que esto está jaloneado, está tergiversado, pero tú no puedes detener una discusión en la que no sabes cuál va a ser la decisión final. Es absurdo, es tonto, perdón que se los diga, y si tienen alguna discusión en Morelos, en estos tribunales administrativos, o el jurista que gusten y manden, lo discutimos con todo gusto. Tú no te puedes anticipar a una decisión. ¿Por qué? Porque la decisión no está tomada. No, es que se está discutiendo y el riesgo de que alguien pierda su trabajo. A ver, espérame, no puedes decir que está en riesgo el trabajo de alguien si todavía se está discutiendo, todavía no se aprueba. El hecho de que tú creas
que se va a aprobar algo tal cual está o tal cual tú viste en un papelito, no por eso significa que ya va a ser, ¿no? Tú necesitas que eso sea expedido por la autoridad competente, por las personas competentes, ya confirma y ya aprobado. Tú no te puedes adelantar al futuro, pues no eres adivino, no puedes saberlo. O sea, por mucho que se vea en las noticias, por mucho que se hable, por mucho que tengas proyectos, panfletos o papelitos en donde parezca que es inminente, eso ya es una cuestión meramente subjetiva, no tiene que ver con un escrito o un artículo, con una jurisprudencia o con un contrato ya hecho o con algún documento que sea inamovible. No tiene absolutamente ninguna relación. Una cosa es lo que tú discutas y otra muy distinta lo que ya es. Entonces tú no te puedes anticipar, por lo tanto está perfectamente mal otorgado. Aquí yo creo que inmediatamente se debe de sujetar a la revisión correspondiente en lo que tiene que ver meramente con lo que es el plano legal. Tú no te puedes meter a discutir situaciones o cuestiones que son meramente subjetivas con un aspecto que es realmente legal, que ya es un hecho, pues que ya está de facto. Entonces me parece que está extralimitándose, hay una extrapolación de la situación y me parece que es completamente un absurdo, me parece que es completamente fuera de lugar y creo que incluso ahí sí podríamos hablar de lo que algunos legisladores han amagado como el famoso juicio político. ¿Por qué? Porque se está extralimitando, estás adivinando, estás dando por hecho que ya se va a llegar a una conclusión en una discusión. No se está llegando a ninguna conclusión todavía, por lo tanto no te puede afectar lo que todavía no se termina de discutir. O sea, es absurdo, perdón, es un absurdo completo, pero bueno. Entonces, entre todas estas cuestiones, pues bueno, yo creo que lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Para quien guste suscribirse, vamos a seguir hablando de este tema. Estas situaciones en donde, bueno, todavía hay cierta desinformación y ciertas situaciones que no son más que jaloneos de los grupos de poder. El tema que me planteaban, el de los muchachos de la Facultad de Derecho, pues he de decirles que me recordó mucho esta época, la que yo viví allá en la huelga del 99, que ya les he platicado, que me tocó. Miren, yo creo que es una cuestión o un tema que hay que tomar con pinzas, es muy importante revisarlo así. Recordemos que son estudiantes, están en formación, no tienen todavía pues todos los elementos necesarios. Incluso cuando uno termina la carrera todavía tienes que seguir estudiando mucho, no paras de estudiar, no paras de aprender, porque así es realmente, no hay freno, no hay paro, todos los días te tienes que seguir preparando y estudiando. Entonces, estos estudiantes, pues bueno, son muchachos jóvenes. A mí me recuerdo mucho aquella época porque estaba todo muy dividido. Y esta división es porque hay quienes realmente sí están informados, bien informados. Hay otros que no están absolutamente informados y hay otros que están más o menos informados. Entonces se revuelven muchos intereses, que eso es lo que quiero que se entienda en todo esto. Hay estudiantes que todavía no tienen, por eso son estudiantes, todavía no tienen la formación necesaria ni la especialización siquiera como para poder opinar con mayor fundamento. Entonces hay muchas cosas que no conocen, les dicen a ellos que va a haber una dictadura y lo creen, ¿no? Allá en el 99 fue muy parecido, había muchísimos muchachos, muchos compañeros míos incluso, que creyeron en el movimiento de buena fe, pero no se percataron que estaban siendo manipulados. Ya lo hemos platicado en las cápsulas respectivas, para quien guste revisarlas ahí en luis.mx. Había mucho infiltrado de gobernación, había mucha persona por ahí que no debía de estar, y entonces esas personas fueron las que se encargaron de manipular el movimiento del 99. Si fue o no fue un movimiento lo del 99, lo podemos discutir, pero en este momento no es el caso. Más adelante, si gustan, lo podemos platicar, y ahí están las cápsulas en el canal para quien quiera revisarlas sobre el tema de las marchas y sobre el tema de la huelga del 99. Pero bueno,
Entonces hay muchas cosas, muchos intereses. Hay profesores que obviamente tienen, ellos mismos trabajan para el Poder Judicial o tienen parientes en el Poder Judicial o conocidos o ellos mismos están aspirando a un puesto, ¿no? Muchos de mis profesores han sido jueces, han sido personas que han tenido altos puestos en el Poder Judicial. Entonces, pues obviamente hay muchos intereses. Entonces, en los más jóvenes recae esta situación y es porque por lo que se les pide que hagan conciencia y entonces salgan estas marchas que incluso terminan en lo absurdo, porque imagínense, se está discutiendo en San Lázaro y hacen las manifestaciones en la Avenida de los Insurgentes, en el Consejo de la Judicatura, en la Avenida de los Insurgentes. Es absurdo. Pues, ahí, ¿qué haces? Tienes que ir a ver en donde se está discutiendo e ir ahí a poner tus ideas, a exigir que se te escuche para efectos de hacer las mejores propuestas, ¿no? Llevas tu documento, presentas el documento, tu acuse de recibo y por supuesto que se te tiene que hacer caso. Si no se te hace caso, puedes recurrir a las instancias respectivas a partir del derecho de petición, ¿no? Si se viola tu derecho de petición, pues te puedes amparar, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que hay por ahí que deberían de hacerse de otra manera. Entonces ahí viene pues el aspecto turbio, ¿no? Yo hubiera querido pensar que bueno, podemos tener diferencias, pero tienes fundamentos y esos fundamentos vas y los presentas, ¿no? Pero resulta que estudiantes pues van a quejarse al otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces, pues son de esas cosas que uno pone inmediatamente en duda, quién está detrás de eso, ¿no? Entonces son muchachos jóvenes que son vulnerables, son sensibles a los temas y pues no puedo considerar que todos los estudiantes de la Facultad de Derecho estén de acuerdo, ¿verdad? Ahí cada quien con sus ideas y en el caso de estos muchachos que hicieron este movimiento con otras, creo que otras nuevas facultades, una cosa así, pues están tratando también de seguirle los pasos o las instrucciones o quedar bien con profesores o con familiares o con conocidos en el Poder Judicial. Entonces hay que tomar cada cosa con pinzas. El hecho de que tengan una pancarta que diga Facultad de Derecho de la UNAM no significa que sean los representantes, ¿no? Incluso cuando se hacían las asambleas, se los puedo decir, yo que estuve en la facultad también, no porque en una asamblea se decida significa que ya tienen la opinión o el punto de vista de todos, ¿no? O sea, no es el caso, ¿no? Entonces, una asamblea siempre va a ser insuficiente. Entonces, son de esas cosas que debe de tener uno mucho cuidado y tomarlas con pinzas, no dejarse llevar muchas veces por los medios o por los grupos de poder que siempre están por ahí tratando de desestabilizar, como diría don Enrique Peña Nieto, ¿no? Grupos que solo buscan desestabilizar al país, ¿no? En fin, esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuidado, hay que poner cada cosa en su lugar y hay que dimensionar, ¿no? O sea, no vas a comparar a un licenciado en Derecho ya titulado con un estudiante o incluso con un especialista, porque el especialista tiene otra formación, ¿no? Amplia y profunda, entonces son otras cosas. Entonces, pues valga pues el momento de reflexión que siempre hay que cuestionar, no nos podemos dejar llevar, ¿no? Entonces, pues si van estudiantes, pues, ¿no? Que va gente incluso hasta de posgrado, bueno, pues van gente de posgrado, pero eso no significa que sea el pensar de todo mundo, no es un comunicado o una manifestación oficial, ¿no? O una representación oficial y aún así habría excepciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando tratan los grupos de poder de presionar, ¿no? Siempre con pinzas todo, ¿no? ¿Quién te lo dice? ¿En qué medio te lo estás informando, ¿no? ¿Quién te lo está diciendo? ¿Cómo te lo está diciendo, ¿no? Yo siempre les he dicho, estos medios desinformativos son de mucho cuidado, entonces hay que tener mucho ojo en eso, hay que tener la visión muy agudizada, ¿no? Para hacer esa reflexión, ese esfuerzo concienzudo que nos ayude a realmente encontrar qué es lo que está verdaderamente sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos son los tres elementos que por el momento les puedo yo comentar. Vamos a seguir hablando de este tema con todo gusto más adelante, pero en respuesta a lo que me han pedido, pues bueno, esta es la cápsula que les digo. Tengan mucho cuidado, y siempre estar muy alertas y sobre todo yo el mensaje que les daría es tengan mucho cuidado, no perdamos la paciencia, los grupos de poder se están jaloneando el poder,
si no empezamos por nosotros mismos para tratar de ser ecuánimes, tranquilos, pues lo único que vamos a estar provocando es una desestabilización al estilo Peña, me imagino, una desestabilización en donde no se está poniendo cada cosa en su lugar y estamos poniendo en riesgo esa estabilidad que necesitamos en el país. Ahorita que estamos teniendo tantos problemas, cada vez más, cada día que pasa es peor el tema de seguridad, economía, empleo, salud en general, etcétera. Estamos teniendo muchos problemas, deberíamos estarnos ocupando por cosas más importantes en lugar de estarnos dividiendo. Ya se los he dicho muchas veces, los políticos no nos dividen, ni Xochitl, ni Marco Cortés, ni Ricardo Anaya, ni Andrés Manuel, ni nadie. O sea, ellos no nos dividen, somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tomamos las decisiones. Ellos hablan y hablan y hablan. Nosotros somos los que al final de cuentas vivimos la realidad. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar más unidos que nunca. Entonces, mucho cuidado con eso, que esta situación de que de los chairos o que de los fachos no nos divida. Nosotros mismos estamos generando ese discurso de odio. Entonces, cuando nos quitemos de encima esa tela, esas etiquetas de los clasismos, en donde estemos ya más ecuánimes, más acorde al deber ser, es cuando vamos a poder salir adelante y no nos van a afectar ese tipo de cosas. Si realmente estamos pensando en el país y no en conveniencias propias y no en intereses personales, seguramente vamos a seguir adelante. Pero si no es así, pues lo único que vamos a seguir es hablando de la problemática del país, de las dictaduras, de no sé qué tantos problemas. Y claro, en realidad se están defendiendo intereses personales, como ocurre con los grupos de poder, el Consejo Coordinador Empresarial, los amigos de Claudia X González, los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sirva pues como un momento de reflexión. Y por cierto, ahí incluyo lo de Ken Salazar. Yo lo que les estaba diciendo es, cuidado, el señor Ken Salazar en un principio no estuvo en desacuerdo, estuvo declarando que no le parecía mala idea una reforma y después ya dijo que le preocupa. ¿Cuál es el problema con Ken Salazar? Que la reforma, como se está planteando, no está garantizando los intereses del gran hegemón. Ese es el problema. Así de simple, ese es el problema. O sea, en un principio vieron como la posibilidad de que se podía tener un mayor control de los jueces, pero cuando se dan cuenta que la reforma o el contenido de la iniciativa no tiene esos elementos que ellos buscan, entonces ya se preocupan. Entonces, ojo, en cómo nos damos cuenta de eso, porque el señor Ken Salazar habla preocupadísimo sobre el TEMEC, ¿no? Él es el primer interesado en que se cumpla. Él habla de los jueces en el área mercantil, en el área que tiene que ver con el cumplimiento del TEMEC. Él no habla del área civil, de la penal, laboral, eso no le importa al señor Ken Salazar. Él le interesa el área comercial, el área que tiene que ver con la defensa del TEMEC. ¿Para qué? Para que las grandes transnacionales, los grandes negocios estadounidenses puedan tener un acceso amplio y sin cortapisas a todos los recursos y a todos los beneficios económicos que desean acceder en todo momento, ¿no? Entonces, si la reforma no es clara en ese aspecto, por eso presiona. Pero en realidad, he de decirles, a los que más les conviene la reforma judicial es a ellos, porque ellos tienen el poder y el dinero para poder hacer los movimientos que necesitan y controlar el poder judicial. Que no nos quieran ver la cara, que no nos quieran sorprender. Ellos son los primeros interesados en que eso se haga. Pero claro, hay que hacer un show, hay que generar apariencias. Como les he mencionado yo en otras ocasiones, los presidentes cuando ya van a salir se echan encima muchas reformas o muchas situaciones que convienen a los grandes intereses, ¿no? Tenemos el caso de Luis Echeverría Álvarez con este grupo que él organizó y que después generan esta gran inflación como consecuencia, que López Portillo dice que va a defender como un perro y que eso permea hacia el sexenio de Miguel de la Madrid, cuyo
pretexto para que no ocurra mayor crítica, especialmente el sismo del 85 y otros detalles. Y después le dan el paso a Salinas de Gortari, que él nos vende espejitos y nos dice que ya vamos a entrar al primer mundo, y para ocultar todos los robos y todas las cosas que hubo, colocan a un Ernesto Zedillo con un error de diciembre, cuando en realidad el problema viene desde Salinas y sexenios atrás. Y luego ya de Ernesto Zedillo, entonces ya buscan un cambio aparente para que entonces entre Fox para hacer estos actos de simulación y esconder todas las cosas que se hicieron con el Fobaproa, que fue una de las situaciones que por ahí surgieron, y entonces entre presidentes se van tapando las cosas, ¿no? Entonces va saliendo un presidente, va entrando el otro y le achaca los problemas al presidente anterior, y ahí viene entonces Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a hacer su parte. Él ya se engolosina con el tema de la seguridad, que no es más que una cortina de humo, para permitirle a los grupos de poder, no los narcos precisamente, sino los grupos de poder, los grandes empresarios que pagan a sicarios, que pagan a paramilitares, que pagan a toda una serie de elementos para que puedan ahuyentar, espantar a la gente y apropiarse de los recursos naturales. Ya lo hemos platicado en el canal. Y luego ya viene el regreso del PRI, viene con Enrique Peña Nieto para él tapar todo lo que ocurrió atrás, hacer toda una serie de reformas, y como ya se va, entonces se empieza a aceptar toda una serie de críticas y de reformas jurídicas y políticas que favorecieron a los grupos de poder, y ya todo lo que queda, todas las obras, pues ya que se encarga Andrés Manuel, ¿no? Entonces se ha hecho todo este hilito. Entonces, ¿a quiénes les conviene más toda esta agenda? Las obras en el sureste del país, el libre comercio, la apoderación de recursos naturales, las reformas en el poder judicial, la sobrerepresentación, etcétera. ¿A quién le conviene realmente? Al gran hegemón. Por supuesto que sea a ellos a los que les conviene, pero hay que hacer show. Entonces, el señor Ken Salazar simplemente está actuando, está ejerciendo su papel. No nos dejemos sorprender, no nos dejemos engañar. Esa es la realidad que estamos viviendo. En fin, que ahí les dejo puestos los momentos de reflexión. Dudas, preguntas, comentarios, ahí está el espacio. Vamos a seguir hablando de estos temas. Está el botón para que se suscriban, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de otros temas que pues nos van a estar ocupando en adelante. Por lo pronto les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo, y como siempre estamos en contacto.